Queridos hermanos, muy buenos días. Que la paz del Señor esté con todos ustedes y con tu espíritu. Bienvenidos al miércoles 7 de octubre de la semana 27ª del tiempo ordinario, donde la Iglesia se conmemora la memoria de la Virgen de Nuestra Señora del Rosario. Hoy en la antífona de entrada nos dice del libro de Lucas, capítulo 1, versículo 28 al 42. Te saludamos, María, la llena de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Hoy en la liturgia de la palabra vamos a profundizar de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas, capítulo 2, versículo 1 al 2 y del 7 al 14. Queridos hermanos, después de 14 años volví de Nueva Jerusalén con Bernabé y también con Tito. Regresé porque a Dios me lo había revelado ahí, en una reunión privada con los dirigentes. Les expuse el evangelio que predico a los paganos. Hice eso para que mis trabajos pasados y presentes no resulten inútiles. Todos reconocieron que yo había recibido la misión de predicar el evangelio de los paganos, como Pedro había recibido la predicación de los judíos. Porque aquel que dio poder a Pedro para ejercer el apostolado entre los judíos, me lo dio a mí para ejercerlo entre los paganos. Así pues, Santiago, Pedro y Juan, que eran considerados como las columnas de la iglesia, reconocieron la gracia que Dios me había dado y nos dieron la mano a Bernabé y a mí, en señal de perfecta unión y para expresar su acuerdo de que nosotros nos dirijamos a los paganos y ellos a los judíos. Lo único que nos pidieron fue que nos preocupáramos por los pobres, cosas que han procurado cumplir con solicitud. Más tarde, cuando Pedro fue a Antioquía, yo me lo enfrenté porque era digno de reprensión. En efecto, antes de que llegaran algunos judíos enviados por Santiago, Pedro solía comer con los paganos convertidos, pero después empezó a apartarse de ellos por temor a los judíos recién llegados. Los demás judíos convertidos imitaron su ejemplo tanto hasta que el mismo Bernabé se dejó arrastrar por aquella conducta contradictoria. Entonces, cuando vi que Pedro no procedían rectamente, conforme a la verdad del Evangelio, le dije delante de todos: si tú, que eres judío, vives como un pagano y no como un judío, ¿por qué quieres ahora obligar a los paganos convertidos a que vivan como judíos? Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Del Salmo 116 nos dice: bendito sea el Señor. Que alabe al Señor todas las naciones, que lo aclamen todos los pueblos. Bendito sea el Señor, porque grande es su amor hacia nosotros y su fidelidad dura por siempre. Bendito sea el Señor. En la aclamación del Evangelio de hoy, del libro Romanos 8:15, hemos recibido un espíritu del Hijo que nos hace exclamar: Padre, aleluya. Del Santo Evangelio según San Lucas, gloria a ti, Señor Jesús, capítulo 11, versículos del 1 al 4. Un día Jesús estaba orando y cuando terminó, uno de sus discípulos les dijo: Señor, enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos. Entonces Jesús les dijo: cuando oren, digan: Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, puesto que también nosotros perdonamos a todo aquel que nos ofende, y no nos dejes caer en tentación. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bien, queridos hermanos, en la liturgia de hoy del Día de la Virgen del Rosario, nos narra del libro de Gálatas de reconocer, de anunciar el Evangelio a los paganos. Lo que Pablo narraba este artículo, el testimonio de encuentro con responsabilidad de la iglesia en Jerusalén. Pero 14 años después de su primera travesía en la ciudad santa de Jerusalén, pero en la ocasión estaba acompañado de Timoteo y de Tito.
que consideraron los pilares de la iglesia como Pedro, Santiago y Juan. Reconocieron el don de Dios que había hecho Pedro, Pablo y Bernabé a dedicarse a predicar el evangelio a los paganos. Pero ellos no exigían que los paganos se convirtieran en la estricta observancia de algunas tradiciones judías como la circuncisión, en señal de aprobación del trabajo que venía realizando ante las responsabilidades de la iglesia de Jerusalén, estrechando la mano a Pablo y Bernabé delante de ellos que siguieran anunciando el evangelio a los paganos. Pero en ese mismo caso, queridos hermanos, en esta situación que se produjo el enfrentamiento más tarde entre Pedro y Pablo en Antioquía. Pero Pablo hace un reproche a Pedro que, apoyándose de su proceder, y otro grupo más, que ha sido conservador, que debe exigir que los paganos convertidos de la observancia integral de la ley de Moisés. En el Evangelio, algo muy hermoso, de lo del Padre Nuestro, que Jesús enseña la oración que nos significa como discípulos. Lo que el evangelista había señalado a su discípulo, una oración que nos identificaba como una práctica común entre los maestros de prestigio de Israel. Los discípulos vieron a Jesús orando, y en ese hecho dio pie, y uno de los discípulos pidiera que Jesús que enseña a orar así como Juan hizo con los discípulos. Jesús atendió a la petición y le enseñó cómo debía orar, queridos hermanos. Este evangelio que nos transmitió hoy Lucas, la fórmula que existía en las comunidades heredadas de Jesús, lo del Padre Nuestro, que no ha llegado de dos versiones, como lo del evangelista Mateo, incluía que el discurso del monte, y la de Lucas, que la sitúa en el camino de Jesús a Jerusalén. La versión de Mateo es la más extensa que la de Lucas. Como veo, acaba de leer, es la más breve, el Padre Nuestro en el libro de Lucas. Más que una fórmula para orar, hay que hacer la recinta en carretilla, lo que Jesús enseña al estilo de orar, lo que quieren los discípulos. Que ahí aparecen las preocupaciones fundamentales que hemos de llevar la oración. Pero esas preocupaciones, queridos hermanos, son las mismas que anunciaba un predicador, que el reconocimiento de Dios como Padre de todos nosotros hay que respetar, y la venida del reino de Dios como la voluntad del Padre, que es el alimento espiritual para que cumplamos de Dios que nos pide, el ejercicio de la caridad y otras cosas que debemos concretar con el perdón, lo que Dios no nos permita fallar a todas las cosas de manera fundamental. Bien, queridos hermanos, pedimos a Dios Todopoderoso en este día miércoles, con esa hermosa, de lo que hablaban de los compromisos que nosotros tenemos que predicar la palabra día tras día, también como lo enseñó Jesús, la oración del Padre Nuestro, para que seamos que nos identificamos que Jesús es único, que es el Hijo de Dios que vino al mundo para salvarnos de muchas cosas. Y pidámosle a la Madre de Dios, a la invocación de la Madre, la Divina Pastora, a la Virgen del Rosario, hoy en su día, para que nos ayude a iluminar y que nos fortalezca nuestra fe, para que no perdamos esperanza que esta pandemia se termine de cesar, para que las personas volvamos a nuestros templos, para volver a adorar a nuestro Dios Todopoderoso, porque es lo que nos hace mucha falta hoy en día, que muchos queremos regresar a nuestro templo para que, por la palabra, para alimentarlo a su cuerpo, su sangre, de nuestro Señor Jesucristo nos ayude hoy en día y que se acabe esta situación de la tristeza de la familia de la pandemia. Que así sea. Amén. Oración final, queridos hermanos. Por medio de esta Eucaristía espiritual que hemos proclamado la muerte de tu Hijo y la resurrección, concédenos, Señor, la gracia de participar en nuestro sufrimiento de la pasión de Cristo, para que podamos participar también en su gloriosa resurrección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y de Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz de nuestro Señor estén con todos ustedes y con tu Espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Descienda sobre todos nosotros y nos acompañe siempre. Amén. Queridos hermanos, Dios les bendiga siempre este día miércoles, con Dios Todopoderoso, nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu Santo en nuestros corazones. Y que la Virgen María, Divina Pastora, Virgen del Rosario y su esposo San José, intercedan por todos ustedes y a nosotros,
y que cada día nos acompañe, cada día en nuestros hogares, con las familias, nuestros hijos. Queridos hermanos, Dios les bendiga siempre, que así sea. Amén. Dios les bendiga. Feliz día, queridos hermanos.